Hola a toda mi youtuber audiencia, a todos mis estudiantes, estamos de vuelta en el video número 2 de la familia Enterobacteriaceae. Como siempre les habla la profesora Mariel Sahil y vamos a continuar con este hermoso tema, hoy hablando sobre la familia Enterobacteriaceae, pero en este segundo video lo vamos a dedicar a estudiar las bacterias enteropatógenas de esta gran familia. Comencemos. En resumen, ellas son las Escherichia coli del grupo enterovirulento, que ya vamos a ver que son 5 tipos específicos de Escherichia coli, cada una con características muy específicas, y aparte de ellas vamos a estudiar a Shigella, Salmonella y Yersinia enterocolítica. Estas son las bacterias enteropatógenas pertenecientes a esta familia, porque obviamente vamos después a estudiar en otros videos otras bacterias que causan patologías intestinales, pero que no pertenecen a esta familia, como por ejemplo el Vibrio cholera, Campylobacter, etc. Fíjense acá, tenemos unas siglas que son, por ejemplo, SET. Eso significa Escherichia coli enterotoxigénica. La SEH significa Escherichia coli enterohemorrágica. La SEP significa Escherichia coli enteropatógena. También tenemos la SEI, que significa Escherichia coli enteroinvasora, y la ECEA, que significa Escherichia coli enteroagregante. Vamos a ir estudiando cada una de ellas. Vamos a comenzar hablando sobre la Escherichia coli enterotoxigénica. Fíjense ustedes, ella es uno de los microorganismos que causa la famosa diarrea del viajero. Y digo una porque no es la única. Existen otros microorganismos como el Staphylococcus aureus, por ejemplo, que pudiera ser causante de la diarrea del viajero. Pero se conoce que la Escherichia coli enterotoxigénica es una de las más frecuentes de esta diarrea, llamada así diarrea del viajero. Ahora bien, también causa diarrea en lactantes en países en vía de desarrollo y su transmisión es fecal oral, es decir, cuando consumimos alimentos que estén contaminados con este tipo de bacterias. Se han visto casos de personas que son portadoras de este microorganismo, o también las personas convalecientes pueden ser portadores o transmisores de esta bacteria. Por eso lo importante de lavarse también las manos después de ir al baño y sobre todo si vas a ir a preparar comida. Vamos a hablar de la patogenia. Fíjense, ella, como su nombre lo indica, enterotoxigénica, quiere decir que produce toxinas. De hecho, produce 2 toxinas llamadas enterotoxinas, una LT, que significa termolábil, y una ST, que significa termoestable. Esta bacteria tiene la capacidad de adherirse al intestino delgado a través de sus pili y del factor colonizante. Entonces, allí tiene la capacidad de aumentar el AMP cíclico y el GMP cíclico, lo que hace que se activen la hipersecreción de agua y cloruros y que se inhiba la reabsorción de sodio. Esto hace que el paciente, por supuesto, se deshidrate. Esto lo causa principalmente la toxina termolábil. Como ya dijimos, activa lo que es el AMP cíclico o la adenilciclasa para esta actividad. En el caso de la toxina enteroestable, ella estimula la producción de guanilciclasa con un aumento, por supuesto, del GMP cíclico. Esto también va a provocar que la persona secrete más líquido de lo normal, aumentando entonces el poder deshidratante. Esto va a producir entonces una distensión de lo que es la luz intestinal por la cantidad de líquido que va a llegar allí y un aumento de la motilidad de las heces, produciendo entonces la diarrea abundante que puede durar varios días. ¿Y por qué se le llama diarrea del viajero? ¿Por qué esa denominación? Bueno, porque normalmente este tipo de diarreas la sufren frecuentemente personas que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos y
vienen acá a Venezuela y se comen cualquier cosa en la calle, les puede dar esta diarrea, ¿ok? Porque ellos no están acostumbrados a lo que nosotros aquí quizás nos comemos y no nos pasa absolutamente nada. Bueno, se dice entonces que personas turistas que visitan países en vía de desarrollo. Entonces, bueno, puede ser producido por cualquier alimento o por simplemente tomar agua, ¿ok? Cualquiera de estas puede ser desencadenante de esta diarrea. Pero algo importante de esta diarrea es que no ocurre invasión de el microorganismo, es decir, no invade la célula ni tampoco hay inflamación. Por lo tanto, esa diarrea va a ser una diarrea acuosa que no va a tener sangre y tampoco va a tener moco. Es como quien dice, estas bacterias solo se van a quedar en la superficie celular y las toxinas son las que van a provocar realmente la diarrea. ¿Cómo podemos tratar al paciente? Bueno, con una hidratación oral o parenteral es suficiente y generalmente no requiere ni siquiera la prescripción de antibióticos porque es algo que es autolimitante, es decir, ella sola se va a limitar. Lo importante es no dejar que el paciente se deshidrate. ¿Cómo podemos evitarla? Bueno, evitar ingerir alimentos que sean potencialmente contaminados. Por ejemplo, todo lo que usted pueda evitar que comer en la calle, que sea crudo, evítelo. ¿Por qué? Porque lo que son los vegetales como la lechuga, el tomate, este tipo de alimentos, usted no sabe cómo fue lavado, ¿ok? Y si fue manipulado con gente que no son muy higiénicas que se diga. Entonces, generalmente este tipo de ensaladas, por ejemplo, hay personas que suelen aderezarlas con las manos y si no se lavaron bien las manos o no lavaron bien esos vegetales, entonces se van a contaminar. O incluso el agua que utilizaron para lavarla, si no es agua potable, tampoco están haciendo nada. Vamos con la Escherichia coli enteropatógena. Fíjense que esta va a causar una diarrea en lactantes menores de un año, aproximadamente en un 20% en países subdesarrollados, puede presentarse este tipo de diarrea. Y la transmisión otra vez va a ser fecal oral. Los lactantes enfermos y algunos adultos pueden ser portadores de este microorganismo. Dentro de las cepas más importantes de este tipo de Escherichia coli tenemos los serotipos O111H2 y la O119H6. Fíjense que en este caso los microorganismos van a colonizar el intestino delgado, va a haber una lesión de fijación porque no solamente se va a adherir, sino que además de ello va a borrar las microvillosidades. Entonces, esta bacteria va a actuar de la siguiente manera, fíjense, ella se va a adherir a las células epiteliales del intestino delgado y va a provocar una lesión en las microvellosidades, causando entonces un borramiento de las mismas. Y ella va a poder penetrar la célula, lo que se va a traducir en una diarrea acuosa que por lo general va a ser autolimitada, es decir, que se va a resolver ella sola, pero en algunas oportunidades esta diarrea pudiera convertirse en una diarrea crónica, así que hay que estar muy pendiente, ¿ok? Pero fíjense entonces cuáles son las diferencias con la anterior. En este caso, el microorganismo sí puede invadir y causa lesión a nivel de las microvillosidades. Por lo tanto, va a causar una diarrea acuosa que va a dar mucho dolor abdominal y puede dar fiebre moderada. Pero aquí, como podemos ver, todavía tenemos una diarrea acuosa con moco y en algunos casos pudiéramos utilizar antibióticos para resolver el problema, pero generalmente es autolimitada. ¿Cómo se contagia? Ingiriendo alimentos contaminados. ¿Cómo se evita? Evitando consumir estos alimentos. Como por ejemplo aquí colocamos algunas fotos de comidas que pueden ser altamente contaminadas con esta bacteria, como ensaladas, el sushi, todo lo que sea crudo. Vamos ahora con la Escherichia coli enterohemorrágica. Este tipo de variante de la Escherichia coli se da en países desarrollados y generalmente se asocia al consumo de carne bovina, pero que también esté semicruda o cruda.
En el caso de la tipificación, el tipo que vamos a recordar, que es muy importante, es el tipo O157H7. Y fíjense que tiene una dosis infectante bastante baja, es decir, que con poquitas bacterias que consumamos va a causar la enfermedad. De 100 a 200 microorganismos es lo que necesitamos para sufrir la enfermedad. Y el reservorio es el ganado vacuno. Por ejemplo, si vamos a ir a comer hamburguesas o algunos alimentos que lleven carne, esa carne debe estar bien cocida. Vamos a hablar de la patogenia. Esta cepa O157H7 produce una enterotoxina llamada verotoxina o también a veces la llamamos toxina Shiga. ¿Por qué? Porque se parece mucho a la toxina que produce Shigella dysenteriae. Esta toxina es citotóxica para la célula del epitelio intestinal. Entonces, una vez que esta bacteria coloniza el intestino grueso, a través de sus pilis del factor colonizante, que son sus factores de virulencia más importantes, aparte de la toxina, por supuesto, ella se va a fijar, pero al fijarse también produce una lesión porque borra igualmente las microvellosidades que se encuentran allí y va a originar entonces necrosis y hemorragia del mismo. La enfermedad se caracteriza por una diarrea tipo grave, con mucha colitis hemorrágica, por eso esas heces van a ser ricas en moco y sangre. Otra cosa es que esa toxina se puede fijar al glomérulo renal y a las plaquetas de la microcirculación y por eso esta bacteria se ha relacionado con el síndrome hemolítico urémico, que es una enfermedad bastante grave y que cursa con insuficiencia renal y anemia hemolítica con trombocitopenia. ¿Por qué? Porque precisamente está atacando lo que es el riñón y las plaquetas. Entonces, esas son las consecuencias o las complicaciones que se pueden tener con este microorganismo. Aquí la hemorragia se produce por la acción de la toxina, ¿ok? Esa es la diferencia que tiene la enterohemorrágica con la enteropatógena. La enteropatógena no produce la toxina. Entonces, como manifestaciones clínicas vamos a tener lesiones hemorrágicas y diarrea con sangre, una colitis totalmente hemorrágica y como complicación también síndrome urémico hemolítico. El tratamiento, bueno, para lo que es el síndrome urémico hemolítico es la hemodiálisis o hemoféresis y en el caso de la colitis los antibióticos están contraindicados. Los antibióticos están contraindicados porque se ha visto que tratar a esta diarrea con antibióticos resulta en mayor caso de síndrome urémico hemolítico. Es decir, que si se trata al paciente es más probable que el paciente termine con la complicación. Por lo tanto, lo que se debe hacer es mantener un tratamiento de sostén, es decir, tratar de que el paciente no se deshidrate y en el caso de que se presente el síndrome de urémico hemolítico, pues la hemodiálisis y todo lo demás, pero no colocar antibióticos. En el caso de los otros tipos de Escherichia coli, sí pudiera ser útil utilizar trimethoprim sulfamethoxazole o fluoroquinolona, ¿ok? Pero no en la enterohemorrágica. Algo curioso que se ha visto con la enterohemorrágica es que no solamente se transmite por el consumo de carnes, también se ha visto por jugos o por frutas sin lavar, ¿ok? Entonces mosca con esto y como la cantidad de bacterias que se necesita para que se produzca la infección es tan poquita, pues es muy fácil su transmisión. Vamos con la Escherichia coli interoinvasora. Se produce más que todo en niños menores de 5 años en países en desarrollo. Se relaciona con la Shigella, pues porque se parece mucho la patogenia de esta Escherichia coli con la de la Shigella. Ya vamos a ver por qué. La transmisión sigue siendo oral fecal y el único reservorio es el hombre. En cuanto a su patogénesis, fíjense que como su nombre lo indica, enteroinvasiva, quiere decir que tiene la capacidad de invadir la mucosa intestinal. Entonces ella va a colonizar la mucosa en el intestino grueso y a través de unas proteínas especiales como las proteínas IPA tiene la capacidad de invadir y producir úlceras de la mucosa colónica. Y para la infección de este tipo de diarrea
se necesitan dosis infectantes altas, eso algo a nuestro favor, ¿no? Entonces fíjense que la penetración ocurre por endocitosis dentro de la célula de la mucosa intestinal del colon. Luego ella va a entrar como en especie de una vacuola, ¿no?, en esa endocitosis. Entonces luego esa vacuola se va a romper dentro de la célula y ella luego va a multiplicarse de forma intracelular. Pero ella no se va a quedar allí, sino que va a empezar a infectar a las células vecinas y lo hace a través de un movimiento que hace intracelularmente a través de las paredes internas de las células. Entonces hay diseminación lateral a las células que están adyacentes, ¿ok? Esto mismo lo hace Shigella, por eso es que se dice que en su patogénesis es muy parecido a la infección que causa Shigella. Entonces, cuando tenemos en presencia a un paciente con una diarrea de este tipo, podemos llegar a pensar que estamos en presencia de una disentería basilar por Shigella, ¿ok? Pero en este caso es una Escherichia coli enteroinvasora. ¿Cómo es la manifestación clínica? Vamos a tener una diarrea con moco y sangre, con síndrome disentérico, mucho dolor. Por eso les digo, se parece muchísimo a lo que causa Shigella dissenteriae, aunque esta viene siendo una versión más leve que lo que causa realmente Shigella, ¿no? Tratamiento para prevenir esta enfermedad: tenemos que hervir muy bien el agua, lavar muy bien los vegetales, lavarse las manos, sobre todo después de ir al baño y cuando se van a preparar comidas, lavar muy bien y esterilizar muy bien los biberones de los niños. Esto es útil para todos los microorganismos que hemos venido mencionando hasta el momento. Vamos con la Escherichia coli con adherencia difusa. Pueden causar diarrea en niños mayores de 1 año de edad y en adultos. Fíjense que la patogénesis se da por unas adhesinas, que son los factores de virulencia más importantes en este tipo de bacteria, que son las fimbrias, y una proteína de membrana externa conocida como AIDA1. Eso por sus siglas en inglés, Adhesive Involved in Diffuse Adherencia. Ustedes saben que mi inglés es malísimo, ¿ok? Entonces no se burlen. Bueno, ya ustedes lo sabrán decir mejor que yo. Se adhiere también al epitelio intestinal sin que se produzca realmente una invasión como tal, ¿ok? Vamos con la Escherichia coli enteroagregante. Fíjense que se va a presentar en lactantes y niños en países en desarrollo. Su transmisión sigue siendo oral fecal y son muy frecuentes en los individuos portadores asintomáticos de este tipo de microorganismo. Vamos a hablar de la patogénesis. Fíjense que hay una colonización del intestino delgado a través de las fimbrias de adherencia y de esas proteínas que les hablé. Además de estas fimbrias, son muy importantes también porque se llaman fibras de adherencia agregativa. ¿Por qué se les da este nombre? Porque generalmente las bacterias toman esa forma de empalizada a nivel de lo que es la superficie del epitelio. La unión de estas bacterias al epitelio van a provocar un aumento de la secreción de moco y va a haber una formación de biopelícula o de biofilm en esa superficie donde estas bacterias van a quedar atrapadas. Se cree que la formación de estas biopelículas pueden promocionar lo que es la colonización persistente y, por supuesto, esto va a conllevar a una mala absorción de los nutrientes. Por eso el paciente puede malnutrirse cuando tiene un tipo de microorganismo crónico como este. Fíjense que las manifestaciones clínicas, entonces vamos a tener una diarrea crónica con moco que puede durar hasta 14 días o incluso más días. En cuanto al diagnóstico de la Escherichia coli, productoras de diarrea, ¿cómo podemos nosotros saber en presencia de cuál Escherichia coli tenemos en el paciente si todas producen diarrea? Y la mayoría se parecen mucho, varias de ellas pues con moco con sangre, muy pocas de ellas sin sangre y así. Entonces fíjense, tenemos algunas pruebas de laboratorio que nos ayudan al diagnóstico. Por ejemplo, tenemos unas pruebas de aglutinación que se hacen en láminas portaobjetos llamados antisueros, donde tenemos la capacidad de dilucidar todas o cualquiera de estas Escherichia coli, ¿ok? Porque tenemos antisueros para cada una de ellas, en donde nos dé aglutinación
esa es entonces la bacteria que nos está produciendo el tipo de diarrea. Es muy útil realmente este tipo de técnica diagnóstica. Pero también existen otras, por ejemplo la ELISA y sondas de ADN para detección de toxinas, por ejemplo en el caso de la enterotoxigénica. En el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica, hay una forma fácil de identificar y es utilizando agar McConkey, pero en vez de usarlo con lactosa, lo adicionamos con sorbitol. Y este tipo de Escherichia no fermenta el sorbitol, mientras que el resto de las bacterias Escherichia coli sí lo hace. Entonces, esa es la diferencia. Luego tenemos otras pruebas como la prueba de potencial de enteroinvasivo en cultivos celulares, como para nosotros demostrar que ese tipo de microorganismo es enteroinvasivo, pero por supuesto son técnicas más para investigación y no de rutina. Sondas de ADN y patrones de adherencia agregativa en cultivos celulares igualmente no son pruebas de rutina. Las de rutina realmente son las pruebas de aglutinación. Por supuesto tenemos que tener un coprocultivo en el cual vamos a aislar el microorganismo, pero luego que tenemos ese microorganismo aislado le vamos a practicar la prueba de aglutinación. Ahora vamos a hablar de Shigella. Shigella es un tipo de microorganismo que es un bacilo gram negativo no mótil. Esto lo diferencia del resto de las bacterias patógenas de esta familia, porque Shigella es la única de las enteropatógenas que no se mueve, ¿ok? Quiere decir que Escherichia coli sí se mueve y Salmonella sí se mueve y Yersinia enterocolítica no se mueve si está a 36 grados centígrados, pero sí se mueve a 22 grados centígrados. Entre las especies de Shigella más importantes tenemos la Shigella dysenteriae, grupo A, la Shigella flexneri del grupo B y Shigella boydii del grupo C y la Shigella sonnei del grupo D. A estas bacterias también a veces le llamamos bacilos disentéricos, ¿ok? Porque producen disentería bacilar. Fíjese que la infección es estrictamente humana porque el reservorio es el hombre, ¿ok? Y la dosis infecciosa es muy baja, tan solo 100 células van a ser infectantes. Los alimentos involucrados son vegetales crudos, agua, las moscas son un vehículo importantísimo que se debe tener en cuenta para la transmisión no solamente de esta bacteria, sino de muchas otras enfermedades. Entonces, tenemos que una vez que esta bacteria llega al intestino, el microorganismo va a invadir las células epiteliales de la mucosa intestinal y allí se va a multiplicar y se va a propagar dentro de las células porque ella va a invadir la célula y dentro de esa célula va a invadir las células adyacentes, ¿ok? Como lo dijimos anteriormente con el otro microorganismo similar. Y se produce una respuesta entonces de tipo inflamatoria de esa mucosa del intestino grueso. La Shigella se va a adherir a las células M y va a introducirse por endocitosis a esas células. Luego, dentro de esta célula, ese fagosoma se va a romper y ella va a multiplicarse, a producir lo que es la citotoxina. Pero la citotoxina lo que va a provocar es la apoptosis o necrosis prácticamente de las células infectadas. Por ello, entonces se va a producir una respuesta inflamatoria en esa mucosa intestinal del intestino grueso. Obviamente, ya dijimos que va a haber necrosis y hemorragias, también va a haber formación de microabscesos que en la mayoría de los casos se puede ulcerar y se pueden formar pseudomembranas. Como podemos ver, la exotoxina que produce la Shigella se parece mucho a lo que causa la verotoxina de la Escherichia coli. Esta diarrea tiene un tiempo de incubación entre 1 a 2 días y se presenta en forma súbita, acompañado de dolor abdominal. Las evacuaciones se caracterizan por contener mucho moco y sangre, de acompañarse con pujo y tenesmo rectal. Eso causa, por supuesto, muchísimo dolor. Cabe destacar que la exotoxina que produce la Shigella, en este caso estamos hablando de Shigella dysenteriae,
Es un tipo de exotoxina que se caracteriza o se clasifica como una neurotoxina, porque ella puede originar cuadros de meningismo y hasta puede llegar a coma. ¿Por qué? Porque aunque la Shigella dysenteriae no pasa a sangre, esto es importante que lo sepamos, la toxina sí lo hace. Y esa toxina que pasa a sangre puede llegar tranquilamente al sistema nervioso central, donde va a ser responsable de este cuadro tan grave y que normalmente es mortal. A medida que va pasando el tiempo, las úlceras que se han producido en ese tejido se va a cicatrizar y se va a formar un tejido granuloso y el paciente se va a recuperar, pero puede quedar expulsando bacilos por un tiempo no tan largo, pero en ese tiempo se comporta como un portador del microorganismo. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan pacientes que puedan quedar como portadores por más largo tiempo e inclusive puedan tener este tipo de enfermedad recurrente, ¿ok? Que se les reactive y otra vez vuelven a recuperarse. Ahora bien, ¿cómo tratamos la Shigella? Afortunadamente, ciprofloxacina, ampicilina y sulfametoxazol pudieran servir. La vamos a identificar en el laboratorio por las pruebas bioquímicas y antigénicas. Ella, por ejemplo, al sembrarla en un bioquimismo, no descarboxila la lisina porque no produce la enzima lisina descarboxilasa. Y ella no produce tampoco sulfuro de hidrógeno. No fermenta la lactosa ni produce gas. Junto a otras pruebas, podemos decir o podemos determinar si estamos en presencia de una Shigella y de qué especie estamos en presencia. Lo primero que vamos a ver es un McConkey con unas colonias rosadas pálidas y de allí vamos también a tomar para sembrar en agar SS y XLD, donde vamos a ver característicamente las colonias que se presentan en estos medios de cultivo, el cual son transparentes, ¿ok? Vamos con Salmonella. Salmonella son bacilos gram negativos, pero en este caso muy mótiles. Tenemos más de 2000 serotipos de salmonelas entéricas. Esto es algo realmente importante porque son muchísimas. Generalmente cuando se aísla una salmonela, pues se reporta como Salmonella SP porque son demasiados serogrupos y a veces es difícil determinar cuál es la que está en ese momento, ¿no? Aunque hay formas también de diagnosticarla. El serotipo más peligroso es la Salmonella entérica serotipo TIFI porque es la que produce la fiebre tifoidea. Ya vamos a hablar de ello. La epidemiología, tenemos que los animales son reservorios como aves, cerdos, ganado, sobre todo el pollo, la gallina. Cuando compramos huevos en nuestras casas y vienen con algunas sorpresas, porque a veces no vienen muy limpios, estas sorpresas son heces de pollo y esas heces de pollo pueden tener salmonela. Entonces, mucho cuidado cuando estemos abriendo nuestros huevitos para cocinarlos, porque allí puede estar el microorganismo. Por supuesto, también en el agua y otros animales. En cuanto a la patogenia, tenemos que en las enterocolitis hay una invasión del tejido epitelial y subepitelial del intestino delgado y grueso, donde van a penetrar hacia la lámina propia causando inflamación y diarrea. Pero en este caso la diarrea no va a tener sangre, ¿ok? Solamente va a tener lo que es moco, pero sangre no. Fiebre entérica o fiebre tifoidea es una infección bastante grave en la cual la infección empieza en el intestino delgado, donde los microorganismos penetran y se multiplican justamente en las placas de Peyer. De allí se diseminan dentro de los fagocitos y ellos pueden llegar incluso a hígado, vesícula biliar, el vaso. Inclusive se pueden quedar allí por un buen tiempo y esta persona quedar como portadora de este microorganismo y expulsar por las heces a esta bacteria por tiempo indeterminado. También puede causar bacteriemia y algo importante de la enterocolitis causada por salmonela es que está relacionada con la presencia de endotoxina propia de estos bacilos gram negativos, o sea, del lipopolisacárido que presenta la pared celular. Y por supuesto por la producción de la exotoxina, que es una enterotoxina que se parece a la toxina que causa la Escherichia coli
enterotoxigénica. Siguiendo con la fiebre entérica o fiebre tifoidea, fíjense que como pueden ver es una afección o una infección de tipo generalizada, es decir, que no se va a quedar en el intestino, sino que se va a diseminar por todo el cuerpo y va a haber una invasión del tejido linfoide. Por supuesto, esta infección va a producir fiebre que puede durar varias semanas de evolución, puede producir manchas rosadas en la piel, hepatomegalia, esplenomegalia, estreñimiento más que diarrea en algunos casos. Ahora bien, ¿cómo se produce esta enfermedad? Pues la enfermedad se produce cuando el bacilo tífico llega al intestino, posterior por supuesto de que hayamos consumido alimento que esté contaminado, y de allí ocurre entonces la invasión del tejido epitelial y subepitelial del intestino delgado y grueso. Luego va a penetrar hacia la lámina propia causando inflamación y diarrea. Pero lo importante aquí, después de las placas de Peyer, van a pasar a los ganglios mesentéricos y de allí a la circulación linfática, para luego pasar a sangre, produciendo una bacteriemia que en este caso se va a diseminar, es lo que va a hacer que el microorganismo se disemine por todo el organismo, pero vesícula biliar, vaso, hígado y médula ósea van a ser aquellos órganos blancos en el cual el microorganismo se va a dirigir. En el caso de la vesícula biliar, como les dije, puede ser que el paciente quede con portador de este microorganismo y que sea rico en salmonela. Una vez que el paciente va produciendo lo que es los anticuerpos neutralizantes, es que van a ir desapareciendo las bacterias del torrente sanguíneo. Pero las que están pegadas a lo que es el intestino van a seguir siendo eliminadas por las heces y, como les digo, si vesícula biliar sigue estando colonizada, pues siempre en ese vamos a tener esa pequeña cantidad de bacterias que se van a estar eliminando en ese paciente enfermo que se ha vuelto un portador del microorganismo. Se dice que el periodo de incubación de la fiebre tifoidea es de 10 a 14 días, a partir de los cuales sobrevienen los síntomas de la enfermedad, como ya lo dijimos, fiebre, mialgia, hepatoesplenomegalia, cefalea. También puede producirse bradicardias, como dijimos anteriormente, y manchas rosadas en la piel. Como complicación podemos tener hemorragias y perforaciones intestinales, pero si el paciente ha empezado una antibiótico-terapia con cierto tiempo, pues estas complicaciones no se dan. En cuanto al estado de portador, hay personas que inclusive pueden albergar al microorganismo a nivel del tracto urinario y entonces eliminar el microorganismo a través de la orina. Lo bueno es que una vez que has padecido la fiebre tifoidea, pues quedas inmune de por vida. Resumiendo las manifestaciones clínicas de la fiebre entérica, tenemos que la fiebre tifoidea causada por Salmonella typhi y la fiebre paratifoidea, tenemos que los microorganismos más importantes o las especies más importantes son la Paratyphi A, Paratyphi B y Paratyphi C. Entre 6 a 48 horas después de la ingestión de agua o alimentos contaminados es que aparecen las náuseas y vómitos cuando las especies son de tipo no tifoidea como Typhimurium y Enteritidis. Se puede producir septicemia y también infecciones intrahospitalarias. Diarreas se van a producir de la siguiente manera. Las heces van a ser blandas, no sanguinolentas y de volumen moderado. Se va a producir dolores abdominales y fiebre. En el caso del tratamiento, los antibióticos son de uso limitado en gastroenteritis y nada más se van a utilizar en aquellos casos que sean infecciones graves o factores de riesgo que sean subyacentes. ¿Por qué? Porque se ha visto que el uso de antibióticoterapias en este tipo de enfermedades o gastroenteritis causadas por salmonela se extiende lo que es el estado de portador del microorganismo, ¿ok? Eso en el caso de la gastroenteritis. Ahora, en el caso de la fiebre tifoidea, el tratamiento con antimicrobianos está claramente indicado, ¿ok? Aquí sí vamos a tratar lo más rápido posible. Se puede utilizar cloranfenicol o ampicilina, que han sido los primeros antibióticos utilizados en este tipo de enfermedad y que se ha visto pues una reducción de la tasa de mortalidad de al menos un 20%. Aunque en la actualidad pues hay que evaluar porque ya hay microorganismos que
están siendo resistentes a estos dos antibióticos. Entonces quizás haya que utilizar otros antibióticos como la cefalosporina. En este caso pudiera servir las de tercera generación y las quinolonas como la ciprofloxacina, que también han dado buenos resultados. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan conseguir más adelante cepas resistentes. Recuerden que este tema de los antibióticos pues es un caso. En cuanto al diagnóstico, tenemos que podemos cultivar las heces, es decir, hacer un coprocultivo, y podemos cultivar también la sangre en el caso de la fiebre tifoidea con un hemocultivo. Las pruebas bioquímicas de laboratorio nos van a dar el resultado. Vamos a hablar ahora de Yersinia enterocolítica para terminar la clase. Fíjense que son bacilos gram negativos móviles, habitan en el tubo digestivo de animales. Por lo general, se han conocido más de 50 tipos, poseen múltiples serotipos de antígeno O-IH y se ha asociado con enfermedad humana en las cepas O3, O8 y O9. El inóculo para que se produzca enfermedades de 10 a la 8 a 10 a la 9 yersinias, es decir, que tiene un inóculo bastante alto. El periodo de incubación es de 4 a 7 días. Estas bacterias se van a multiplicar a nivel de la mucosa intestinal, va a producir inflamación y ulceración. Las heces tienen como característica que van a estar ricas en leucocitos. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos linfadenitis mesentérica aguda, enterocolitis en niños, ileitis terminal, síndrome poliartrítico y pocas veces produce septicemia. En cuanto al tratamiento de Yersinia enterocolítica, tenemos que es resistente a penicilina, ampicilina y cefalosporinas, porque ellas producen betalactamasas y son susceptibles a aminoglucósidos, cloranfenicol, tetraciclina, trimetoprim, sulfametoxazol, piperacilina y fluorquinolona. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, tenemos que las muestras de heces, sangre o tejido van a ser las ideales, dependiendo de cuál sea la infección de la cual estemos hablando. El cultivo va a ser esencial, en el cual podemos tomar muestra en solución salina fisiológica de un pH de 7.6 a 4 grados centígrados de 2 a 4 semanas. Así lo podemos mantener hasta que lo cultivemos. Luego podemos cultivar en agar McConkey y tenemos algunas pruebas serológicas, pero tiene que la persona haber tenido por lo menos 2 semanas de infección para que se puedan producir los anticuerpos aglutinantes. Yersinia enterocolítica nos va a crecer muy bien en agar sangre, en agar McConkey, y lo vamos a identificar a través de las pruebas bioquímicas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Si no viste la parte 1 de esta clase, te invito a que la veas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.